Buenas noches, profesor. Hoy día vamos a hablar sobre nuestros temas que nos tocó exponer en nuestro proyecto. Vamos a explorar un concepto fundamental para garantizar la seguridad y la calidad de los productos sensibles. Sobre el tema el mapeo térmico ambiental y la termodata. Voy a dar yo la introducción, mis compañeros van a dar ciertos puntos específicos en este video. En sí, la termodata se refiere al conjunto de mediciones de temperatura y a menudo también la humedad, relativamente, que son recopilados por instrumentos especializados como el Data Lawyer durante un estudio de mapeo térmico ambiental. Estos datos son clara evidencia fundamental que se utiliza o lo utiliza industrias reguladas como la farmacéutica en este caso, un ejemplo para dar, para validar la área del almacenamiento, como un almacén o una cámara totalmente fría. Al analizar la termodata se puede identificar el punto caliente tanto como el punto frío del área, demostrar que sean las condiciones para que se mantengan consistentemente dentro de los límites requeridos. Unos ejemplos serían 2 grados Celsius y 8 grados Celsius, y así asegurar la calidad y la integridad de los productos, ya también sean sensibles a la temperatura conforme a las buenas prácticas de almacenamiento, también como sus iniciales BPA. Esta ha sido la introducción. A continuación mis compañeros van a dar ciertos puntos específicos sobre el tema del mapeo térmico ambiental y la termodata. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Alejandro Nolasco y hoy vengo a hablarles sobre lo que es la problemática de nuestro proyecto. Recordemos que nuestro proyecto se centra más en túneles mineros, pero también se puede abordar en demás sistemas. Nuestra problemática central es abordar la parte de la insuficiencia de métodos de medición de temperatura tradicionales en ambientes cerrados o ya amplios, como túneles mineros o grandes instalaciones con sistemas HVA, que son sistemas de temperatura. Recordemos que la transferencia de calor por convección y conducción es desigual, lo que genera grandes cambios térmicos en el espacio. Esto significa que existen variaciones problemáticas entre temperaturas de un punto a otro punto, y esto no es detectado por un único sensor. Esta invisibilidad térmica tiene graves consecuencias. Recordemos que en sistemas grandes de climatización se opera a ciegas. ¿Por qué? Por la insuficiencia energética, forzando un consumo excesivo de energía para enfriar unas zonas que ya están frías, o fallando en enfriar los verdaderos puntos calientes. Esto significa que al no tener un dato real en vivo de la temperatura en cada punto, sucede esto, un gasto energético insuficiente. En los túneles mineros tenemos el riesgo operacional. Recordemos que en el contexto de minería, no mapear la temperatura puede comprometer la seguridad del personal o la integridad de los productos sensibles, ya que al estar fuera de los límites requeridos puede ocasionar esa problemática y puede ocasionar la muerte hasta de un minero. La necesidad de nuestro proyecto es clara, poder desarrollar una herramienta accesible de bajo costo que pueda medir la temperatura de un punto a otro punto o también visualizar en el espacio la temperatura, el punto medio, de tantos datos térmicos que podamos recopilar, transformando así simples lecturas en información crítica para la toma de decisiones y la optimización de la problemática. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Ángela Fernanda Inocente Espíritu y bueno, el objetivo principal de nuestro proyecto es observar cómo cambian la temperatura y la humedad dentro de un espacio cerrado usando una maqueta tipo túnel. Para eso vamos a trabajar con el Arduino y el sensor de HT11 que nos permitirá medir estos valores en tiempo real mientras la bombilla funciona como fuente de calor. De forma más específica, queremos registrar cómo varía la temperatura dentro del túnel cuando se enciende la bombilla y cómo cambia la humedad en ese mismo espacio. Con esos datos podremos entender mejor cómo se comporta el calor de un ambiente cerrado
y cómo esto se relaciona con situaciones reales, como las que ocurren en espacios subterráneos. Otro objetivo es demostrar por qué es importante controlar la temperatura y la humedad en lugares donde trabajan personas, ya que esto influye en la seguridad, la ventilación y las condiciones adecuadas para evitar riesgos, incluyendo las máquinas. Además, buscamos aplicar nuestros conocimientos de electrónica y programación básica usando el Arduino para recoger información de manera sencilla y clara. Buen día, hoy a mí me tocó exponer la parte de diseño y la maqueta del proyecto. Bueno, para esto nosotros construimos una maqueta tipo túnel que representa un ambiente subterráneo similar al que encontramos en minerías. Dentro colocamos una bombilla que actúa como fuente de calor y utilizamos un sensor DHT11 conectado a una placa Arduino Uno para medir en tiempo real la temperatura y la humedad relativa. El Arduino recoge los datos punto por punto y luego esos datos los procesamos para generar mapas térmicos o heatmaps. Estos mapas nos ayudan a visualizar la distribución del calor y de la humedad dentro del túnel y a identificar zonas críticas donde la temperatura aumenta o donde se acumula demasiada humedad. Este modelo nos permite simular problemas reales de la minería subterránea, como el calor que puede generar el estrés térmico. El exceso de humedad puede afectar la estabilidad de la roca y cómo la ventilación debe planificarse correctamente para evitar riesgos y mejorar la seguridad. En resumen, nuestra maqueta no solo muestra visualmente el fenómeno, sino que nos permite analizarlo con datos reales como lo haría un sistema profesional de monitoreo ambiental. Ahora explicaré brevemente el marco teórico que sustenta el funcionamiento del proyecto. El proyecto Termodata se basa en varios principios físicos fundamentales. Primero, estudiamos la transferencia de calor por convección, que ocurre cuando el aire caliente generado por la bombilla asciende y desplaza al aire frío. Este movimiento crea un patrón de corrientes internas que el sensor registra, permitiéndonos entender cómo se distribuye el calor dentro del túnel. También aplicamos el concepto de gradiente térmico, que es la variación de temperatura con respecto a la posición. Este gradiente es clave para detectar puntos calientes, fugas térmicas o zonas donde la ventilación es insuficiente. Además, trabajamos con la humedad relativa, que nos permite analizar cómo el contenido de vapor de agua afecta la estabilidad estructural. En minería, altos niveles de humedad pueden debilitar superficies, favorecer la corrosión y contribuir a fallas en la roca. Por eso este parámetro es tan importante. Todos estos datos, temperatura, humedad y sus variaciones, permiten realizar modelados térmicos, anticipar la demanda energética de sistemas de ventilación y climatización y optimizar el funcionamiento de los sistemas HVAC, que se encargan de la ventilación y el control ambiental en industrias y túneles mineros. En conjunto, estos principios físicos explican por qué nuestro proyecto funciona y cómo puede aplicarse tanto en minería como en cualquier entorno industrial que requiera monitoreo ambiental preciso. Gracias. Buenas noches, profesor. Yo voy a hablar acerca del plan de validación, acerca de nuestro proyecto de Termodata. Y bueno, para asegurarnos de que nuestro sistema funcione correctamente, primero comprobaremos que el sensor mida bien, comparando sus valores con un termómetro real y revisando que no cambien mucho cuando estamos en un mismo punto. Después verificaremos que el programa guarde cada dato en el lugar correcto de la cuadrícula para evitar confusiones. De la misma forma, repetiremos las mediciones varias veces y en distintas condiciones. En calor, prendiéndolo el foco y colocando ahí el sensor para ver lo que capta. Y en el caso de cuando esté, sin calor, para ver los resultados si se mantienen y no cambian de manera extraña. Luego revisaremos el resultado final, que es una especie de dibujo en la que se ven las zonas más calientes o frías y que coincida con lo que registramos y tenga sentido. Al final verificaremos que todo se comporte como debe y que cerca de la fuente de calor se caliente más y que al apagarla la temperatura baje poco a poco. Si todo esto se cumple, podremos saber que nuestro sistema funciona bien y que los datos que recopilemos son confiables.
Esto es algo que nos permitirá presentar conclusiones claras y sostener que el modelo representa fielmente el comportamiento técnico y térmico del espacio. Algo que también me gustaría agregar es que este proceso de validación nos permitió identificar pequeños detalles que podrían afectar las mediciones, como el tiempo que tarda el sensor en estabilizarse o la influencia del movimiento del aire dentro de la maqueta. Y bueno, eso es todo, gracias. Finalmente, nuestro proyecto Termodata, mapeo térmico ambiental, también hemos considerado los riesgos, las medidas de seguridad y los aspectos éticos. En cuanto a los riesgos, identificamos principalmente el uso de componentes electrónicos como el Arduino, la fuente de 5V y el sensor DHT11. Para evitarlos, trabajamos siempre con conexiones desconectadas. Al momento de armar el circuito, verificamos que tampoco haya cables pelados y evitamos exponer los componentes a humedad directa. También tuvimos mucho cuidado al usar lámparas o fuentes de calor durante la toma de datos, manteniendo una distancia segura para evitar quemaduras o sobrecalentamiento del sensor. Desde el enfoque ético, aseguramos que todas las medidas se realizaron únicamente sobre nuestro modelo físico, sin afectar a personas ni manipular información sensible. Además, usamos el sensor dentro de sus rangos recomendados para evitar dañarlo y promover un trabajo responsable y sostenible con los materiales. Y bueno, con esto concluimos nuestro avance del proyecto Termodata. Gracias por su atención y tiempo y esperamos que los siguientes resultados sigan mostrando el potencial de este sistema del mapeo térmico. Muchas gracias.